nosotros los seres humanos siempre constantemente estamos deslizándonos en los pensamientos, ofendemos de una manera u otra porque muchas veces confundimos la autoridad o muchas veces no creemos que cuando Dios nos pone en posiciones tenemos todo el poder y la autoridad para hacer y deshacer, y eso no es así. En Dios las cosas tienen que caminar rectamente porque Dios realmente no juega con lo que es el pecado. Y nosotros también debemos entender que cuando conocemos la palabra, cuando recibimos el sano consejo, también nosotros nos detenemos y recapacitamos y entendemos que debemos irnos por el camino correcto. Porque siempre habrá alguien que te venga a dar un buen consejo, pero siempre también hay alguien que te traiga el mensaje directo y duro del Señor. Cuando nosotros insistimos en continuamente pecar y hacer las cosas que no nos es permitido que nosotros hagamos. Entonces, en Dios tenemos a Jesucristo como abogado ante el Padre. El mejor abogado que nosotros podamos tener. Porque si pecaremos, dice la palabra, que abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo su Hijo, quien fue que se dio por la humanidad. Y es un día hermoso para reconocer que hoy que tomamos la Santa Cena, Jesucristo es quien intercede por nosotros ante el Padre. Jesucristo es quien lo dio su vida por cada uno de nosotros, derramó cada gota de sangre. ¿Sabe por qué? Para saciar la ira del pecado que Dios tenía contra la humanidad. Se entregó a sí mismo, se dio por amor. Y decían esta mañana que el ingrediente más extraordinario era el amor. El ingrediente más extraordinario era el amor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros decidimos amar, independientemente de la condición de la persona, porque nosotros jamás amamos a la manera que Dios ama. Si Dios amara como nosotros amamos, yo lo he dicho aquí, si Dios amara como amamos nosotros, ninguno estuviéramos aquí sentados. Porque ya habríamos sido raídos de esta tierra, o estuviéramos como le pasó con la división de Coré, que la tierra se abrió y el Señor se lo tragó. Pero Dios tiene un amor extraordinario, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es el amor de Dios. Por eso Dios dice: venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios nos ama. Créame que Dios nos ama. No importa la situación, Dios nos ama. No es tiempo de usted retirarse cuando vienen los problemas. Cuando vienen los problemas es tiempo de usted meterse más en Dios. Porque cuando los problemas vienen, usted va a necesitar fuerza para poder sobreponerse. Cuando los problemas llegan, cuando las situaciones llegan, muchas veces la gente lo que sale es corriendo de la iglesia porque la iglesia no me resuelve nada. ¿Quién dijo que la iglesia resuelve el problema? ¿Usted ha visto aquí algún letrero afuera que dice: iglesia oasis de restauración, venga y entre que se va sin problema? No lo dice. Jamás lo dice, ni lo va a decir. Oasis de restauración de las asambleas de Dios. Tenemos una misión: restaurar la familia a los originales de Dios. Pero el trabajo que nosotros hacemos, traerlo, darle amor, de lo otro se tiene que encargar Dios, porque ninguno de nosotros, ni el pastor, ni la pastora, ni el liderazgo, ninguno somos Dios. Hacemos el trabajo que Dios nos envía, pero Dios es el que se encarga de resolver la situación de cada quien. Por eso muchas veces cuando usted ve a un hermano que agarra la maleta y se va, porque dice: bueno, yo no he visto nada en mi vida, agárrelo y que permanezca, porque no se llega tan fácil. No se llega tan fácil. Dice la palabra que como gorrión en su vagar y golondrina en su volar, la maldición no existe sin causa. Algo nosotros hacemos, algún portón abrimos, alguna condición ocurre donde los problemas que muchas veces nosotros no los buscamos porque estamos de cabezú, siempre queriendo hacer lo que nosotros queremos por encima de la voluntad de Dios, hacer lo que nosotros queremos cuando Dios nos manda a hacer algo, porque la gloria siempre es y será de Dios. La gloria no es nuestra. Usted puede estar investido de poder, de autoridad, de la gracia, del favor, hallar gracia delante de Dios, gracia delante de los hombres, pero siempre se debe a Dios. Absolutamente siempre se debe a Dios. Y es por eso que nosotros mismos tenemos que velar nuestra conducta. Nosotros mismos tenemos que velar por nosotros. Muchas veces cuando estamos hablando y parloteando, muchas veces hablamos de más. Y es momento que en el mismo tiempo que usted encuentre que está hablando de más, haga silencio. Porque el necio cuando calla se tiene por sabio.
Mira qué cosa dice la palabra. El necio cuando calla se tiene por sabio. Y esto es extraordinario. Y el tema del día de hoy, ¿sabe cómo se llaman? Las estrategias de Dios para hacernos entender nuestros errores. Amén. Entonces, para llegar ahí vamos a ir caminando, pero vamos a hablar de David. David fue un jovencito siempre activo. David fue un jovencito que tuvo bajo la gracia y el favor de Dios. Puede decir que David contaba que tenía gracia con Dios y delante de los hombres, como acabo de decir. No le tenía miedo a nada. La palabra dice que enfrentaba a un oso, a un león, el que cuando le tomaba la presa se enfrentaba a él y él era que acababa. David, podemos decir que era un muchacho siempre activo. Y como dice la canción de una hermana que cantan, dice, sin miedo a nada. David podía decir, yo vivo sin miedo a nada. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, podemos decir, sin miedo a nada. Y podemos ver que en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, se enfrentó al gigante Goliat. Y si nosotros hacemos análisis ante quién se enfrentó, un hombre que era extraordinariamente grande de estatura, que traducido a los números que podemos conocer, dice que tenía 9 pies y 9 pulgadas. Y David se enfrentó siendo un mozalbete. Mire, vamos a suponer que David fue ungido a los 15 años. Los estudiosos dicen que entre los 17 y los 20 se enfrentó a ese gigante. Todos conocen el pleito y la contienda que allí se armó, que cuando se enfrentó a él había un pueblo totalmente temeroso que le temblaban las piernas, incluyendo a su rey Saúl. Y cuando lo enfrentó, le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y dice la palabra que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y este hombre vociferaba constantemente, lucha, pleito, contienda. Vamos a pelear, sale un guerrero del lado tuyo. Y si me vencen, nosotros seremos sus siervos. Y si nosotros los vencemos, ustedes nos servirán. Pero ¿saben qué? Aquellos confían en carro y los otros en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová es que confiamos. No importa que se levante guerra por un lado, yo estaré confiado en el Jehová de los ejércitos. Aunque un ejército acampe, no temeré, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Amén. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Porque tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú me amas y me cuidas, no importa la situación. Y entonces este gigante, el derrotarlo trajo a David gracia, fama y esplendor. Wow, a pesar de que sus hermanos siempre lo estaban criticando, porque sus hermanos notablemente le tenían envidia. Porque cuando Dios envió, despojó a Saúl de la gracia que tenía él por su desobediencia. Fíjense que Dios no es un Dios caprichoso. Cuando Dios quita algo, no es porque Dios quiere quitarlo, es porque nosotros constantemente hemos metido las dos de caminar constantemente. Nos levantamos y nos perdonamos, pero volvemos y caemos. Nos levantamos otra vez, pero volvemos y caemos, y cada vez con una situación más grave. Nunca con algo menor, siempre con algo mayor que nos va hundiendo cada día más. Y tenemos que tener cuidado, por eso digo, tenemos que velar por nosotros. Entonces, estos muchachos siempre criticaban a su hermano, pero había algo extraordinario, era que una gracia extraordinaria Dios tenía sobre este joven. 17 o 20 años para la acción que tenía que hacer no era fácil. 17 o 20 años tener una responsabilidad tan grande de que de un pueblo, que habían tanta gente en mi contra y me envió uno solo, un guerrero para yo pelear. Es como decir que yo me voy a parar y yo voy a ver ese muro doble en tamaño y en estructura y yo voy a fajarme con el muro, a entrarle a pedrar cuando lo voy a derribar. Pero solamente una piedra puede cambiar el destino de la humanidad. Y
esa la pone el Señor en tus manos y te dice, yo te la entrego hoy. Si tú quieres romper todo parámetro en el nombre de Jesucristo que tú tienes, yo te entrego la piedra, te entrego la honda y lánzala en mi nombre, que todo caerá en el nombre de Jesús. Amén. Esta condición que tenía este muchacho, esa fama muchas veces se nos sube a la cabeza. Muchas veces esa gran fama que podemos encontrar, porque ¿saben qué? La gente comenzó con los vítores, vociferando de un momento a otro. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y eso generó un gran odio y descontento en Saúl, porque ya Samuel había hablado con él y le había dicho, ¿qué hiciste con los amalecitas? Perdonaste todo ese balido que yo oigo ahí de animales, tú lo perdonaste. El Señor te ordenó que todo tenías que matarlo. ¿Y qué hace este rey aquí? Entonces le dijo, tuve miedo del pueblo. Cuando Dios te manda a hacer algo, tú no puedes tener miedo del pueblo. Muchas veces esta posición no agrada a muchos, pero yo no puedo dejar de predicar la palabra para complacer a un grupo selecto de personas. Yo siempre le he dicho, soy pastor, soy predicador, y lo que Dios te da de una manera u otra, tú puedes aplicarlo en cualquier lugar. Solo no calles cuando Dios te da un mensaje. Solo no calles cuando Dios te dice que haga algo. Solo no calles cuando las cosas están mal. Solo no calles cuando tú ves que las cosas se están destruyendo y Dios dijo que no era así. Entonces este hombre, cuando Samuel fue, le dijo, ¿sabes qué? Dios ha quitado tu reino y lo ha dado a otro mejor que tú. ¡Wow! Dios no anda con rodeos. Yo lo di a otro mejor que tú. Y cuando él quiso asir la ropa de Samuel, se rasgó, dijo, así Dios rasgó tu reino. Pero sabemos que entre los capítulos 15 y 16 del primero de Samuel, dice que la palabra que Dios había retirado su espíritu y un espíritu malo entró sobre Samuel. Lo tenía en ira constante y en una paranoia. Por eso dijeron, por ahí hay uno de los hijos de Isaí, que muchacho entra y sale, es bien portado, toca el arpa. Y entonces trajeron a este muchacho. Pero saben que Dios va preparando todas las cosas de una manera extraordinaria. Porque así como sacó a Saúl, venía preparando el terreno para entrar a David. Y ¿saben qué? Cuando vamos trabajando en las cosas de Dios, los problemas aparecen y surgen. Pero cuando ya tú vienes en una posición que Dios te entrega, los problemas son más grandes. Pero ¿sabes qué cuenta con Dios? Ahí nadie dice amén. ¿Saben por qué? Porque muchas veces a nosotros nos gusta el evangelio light. Porque muchas veces a nosotros nos gusta que las cosas salgan bien desde el principio. Y no siempre las cosas salen bien. Las cosas constantemente tenemos que trabajarlas diariamente. Porque Dios así es que trabaja con nosotros. Dios va quitando cosas de nosotros. Dios va quitando cosas y cosas de cada uno de nosotros. Y Él va haciendo lo que Él quiere. Por eso los vítores del pueblo que lanzaron contra David fueron algo que esa fama y ese brillo, ese esplendor que David tenía, se vinieron abajo de repente. Porque ¿qué aconteció? Se aumentó la ira y el odio de Saúl. No quería entregar el reinado. Y él entendía que la posición de ese reinado era de él y luego la continuidad a su hijo Jonatán. Y qué lamentable, hermano, es que nosotros seguimos viendo eso en la política en nuestros días. Seguimos mirando gobernantes que no suben al poder, son elegidos de una manera u otra por la voluntad popular. El pueblo, cuando ve que realmente la gente no resuelve, el pueblo le quita, el pueblo comienza a amenazar, le dicen 4 años nos vemos, y esa gente se aferran, se afianzan y comienzan a manipular la cosa, y tienen gente en el Congreso, los senadores, los diputados, tienen mayoría y comienzan a ejercer con la mayoría, cambian la constitución y comienzan a cambiar las cosas para decir, bueno, te puedes reelegir indefinidamente, y se buscan expertos en derecho, que hay muchos expertos en derecho, y dicen, encuentran la letra donde le falta la pata a la mesa y sacan para que se caiga la mesa y dice, por aquí es que el presidente puede reelegirse una vez más.
y el pueblo languidece, porque cuando el rey gobierna mal, el pueblo entristece. Pero ya estaba el pueblo cansado de ver muchas cosas. Dios se cansó de ver a Saúl en esa posición. Ya Dios no estaba con él. Ya Dios lo había apartado, porque ¿saben por qué? Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Tenemos que aprender eso. Cuando Dios nos otorga cosas y nos abre puertas, está demandando mucho de nosotros. Por eso es que tenemos que orar constantemente para fortalecernos, para estar ahí. Entonces, tratar de cometer los menos errores posibles, porque no es que no vamos a cometer errores. ¿Quién dijo que no vamos a cometer errores? Cuando ya estemos, que hayamos dejado este mundo, no vamos a cometer errores, pero cometemos errores desde que ponemos los pies en el piso y nos levantamos en la cama. Cometemos errores, pero Dios, ¿sabe qué? Tengo para informarnos que toda decisión que nosotros tomemos en caliente tiene una consecuencia. Toda decisión que nosotros tomamos en caliente, que no analizamos, que no pensamos, que abrimos nuestra boca, porque eso tiene una consecuencia fatal. Muy fatal. Este jovencito que fue ungido, que tenía toda esa gracia y ese favor de Jehová. Había dicho en principio que a los 15 años prácticamente había sido ungido. Peleó con Goliat de los 17 a los 20. Pero ¿saben algo? A la edad de 30 años, según segunda de Samuel 5:4, a los 30 años comenzó a reinar. Y fue rey en Judá, y luego fue rey en Jerusalén, y entre los dos gobernó 40 años. 40 años gobernando. Sabemos que los reyes en la antigüedad gobernaban por mucho tiempo. Sabemos que muchos hicieron bien ante los ojos de Jehová y otros lo hicieron pésimo ante los ojos del Señor. Y nos cuesta que en la posición que nosotros estemos hacer las cosas bien, porque Dios lo toma en cuenta. Dios lo toma en cuenta para nuestro ascenso o para nuestro descenso. Dios lo toma en cuenta para que subamos o lo toma en cuenta para que bajemos. No son las redes sociales que nos van a subir ni nos van a bajar. Cuando trabajamos por Cristo, para Cristo, Él es quien nos sube y Él es quien nos baja. ¿Por qué? Porque sabe la forma en que nosotros actuamos, si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. Entonces, otra cosa, ya David no era un adolescente, ya no era un mozalbete, ya no era un muchachito. Ya ese muchacho había adquirido tanta experiencia en la batalla, ya había adquirido experiencia en todo el mover que había visto anteriormente. Y que no hay cosa mejor que a nosotros nos llene de capacidad que la práctica. No es la teoría, es la práctica, es lo que vivimos. Todo profesional cuando va a una universidad se llena de todo lo que es teoría, pero cuando lo sueltan a la calle se ve solo, desamparado, sin ayuda. Lo que hace al hombre, al profesional, es la práctica constante. Entonces David ya era un hombre que había sido puesto en práctica, había practicado muchas cosas. Porque si está ungido desde los 15 y llega a los 30, ya tiene 15 años trabajando, en el cual el tiempo tiene que haber madurado de manera extraordinaria. Pero en vez de estar atendiendo las cosas como debía atenderlas y tener intimidad con Dios, porque nosotros tenemos que entender que tenemos que tener intimidad diaria con Dios. Trate de no salir nunca de su casa sin tener su tiempo de oración. Siempre he dicho, si tiene que salir a las 6 de la mañana, levántese a las 4:30. Tenga su tiempo de intimidad con Dios. Pero muchas veces nosotros nos rendimos y le damos paso al sueño. ¿Y sabe lo que le pasó a David por estar de ocioso? Le dio paso a Satanás, esa mente ociosa. Recuerdo una pastora que decía que donde estamos ociosos somos el cajón del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, en vez de él estar atento a lo que tenía que hacer, alimentó la fantasía. Se puso a mirar donde no debía y pecó. Cayó en tremendo error. ¿Y saben qué, mis hermanos? A nosotros muchas veces los varones, un momento de placer nos trae un terremoto que nunca se detiene. Un momentico de placer o de éxtasis nos trae un terremoto porque perdemos en segundo todo lo que amamos por no podernos controlar. Perdemos absolutamente todo en nuestro entorno, perdemos la gente que nos ama, perdemos la familia, los hijos no quieren saber de nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien claro como hombres y mujeres de Dios también.
Porque no solamente los hombres andan metiendo la pata, las damas también andan metiendo las dos de caminar. Y eso es muy feo. Y ya las redes sociales descubren a cualquiera. Y usted ve esos chismes por ahí que corren y pum, pum, y eso se acabó. Y usted está de boca en boca y después le ponen, mire, esta es la fulana o este es el fulano. Y en el hombre prácticamente pasa porque es una sociedad machista. El hombre puede hacer lo que entienda, pero la mujer no. Toda acción trae una reacción. Si usted golpea, nadie va a quedar sin darle un golpe. Así que tenemos que estar bien claros. Y nos está diciendo lo siguiente: una acción trae una reacción, una causa, una consecuencia, y una mala decisión sin analizar trae resultados negativos. ¿Y por qué lo digo? La muerte de Urías, ese soldado que había estado por su pueblo. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 2, 2 de Samuel, capítulo 12, Urías era 11 y 12. Urías era un guerrero que estaba siempre a los pies del rey, dispuesto a luchar por la batalla. Siempre hay alguien que está dispuesto a batallar, a dar el 1000 por uno por la iglesia, el 1000 por uno por el hermano, el 1000 por uno por el pastor. Siempre hay alguien que tú vas a encontrar que te apoye y que te levante, pero traicionarlo es feo. Traicionarlo es muy feo, muy feo, muy feo. Y el rey pensó que la muerte de Urías el heteo se iba a quedar como así, porque los soldados no lo iban a increpar. Los que conocían directamente lo que había pasado no lo iban a delatar. Pero la palabra dice que sobre uno más alto vigila a otro más alto. Y no hay nada oculto que no llegue a saberse. Así que David pensó que estaba cometiendo con su dama y que el pecado que había cometido de adulterio con Betsabé quedaría oculto. Por eso realizó todo tipo de artimañas para esconder ese embarazo de esta mujer que deseó, que codició, que la sedujo, que la mandó a buscar, que estuvo con ella e hizo todo lo que él entendió, y luego vino el fracaso. Pero gracias a la misericordia del Señor, porque habían situaciones que iban más allá de la situación. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre cosecha, siembra y eso recoge. Lo que siembras tú cosecharás. Y entonces, si tu cosechas viento, no va a salir aullando. Vienen tempestades. Y muy grandes. Si cosechas viento, van a venir tempestades muy grandes. Entonces, Dios es el arquitecto de cómo hacer las cosas para hacernos entender y para que nosotros caigamos totalmente en nuestros errores. En el capítulo 12 del libro 2 de Samuel, Dios dice que envió a Natán delante de David. Y David entró en sesión con el rey y le dice: mi rey, había un hombre rico y había un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y ganado. El hombre pobre tenía una corderita que la compró, la cuidó, la alimentaba y la tenía así como su hija. La quería tanto que se desvivía por ella. ¿Saben qué? La sabiduría que Dios pone en el ser humano para enfrentar a una gente como la envergadura que tenía David. Era rey. No estaba hablando con una persona cualquiera. ¿Verdad que no? Era un rey. Tenía poder y autoridad para hacer como él entendía. Y muchos pueden pensar, o algunos estudiosos pueden decir, tuvo miedo. Y claro, yo estoy de acuerdo. Si me envían a mí delante del presidente, yo siempre digo, yo quisiera ver al presidente para yo decirle 2 o 3 cosas de lo que yo no estoy viendo bien. Pero si Dios me manda, yo sé que me va a respaldar. Pero yo sé que si llegase el momento de yo hacerlo, yo voy a tener que ayudar mucho. Y voy a tener que meterme para ver cómo que yo lo voy a rodear a este hombre para yo decirle, mire, señor presidente, todo eso que usted está haciendo y toda la gente que usted está permitiendo que haga esto, aquello y lo otro, es una responsabilidad suya. Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero si yo voy a decir así, mire, este tipo está haciendo esto y aquello. No. Él vino con una parábola y le digo, ¿y esa corderita? Y entonces el rey, ¿sabe qué hizo?
con esa estrategia, con ese arte, con ese pincel que Dios le permitió tratar el asunto, no le dio ni la más mínima pizquita al rey para que pensara que él era aquel hombre que había hecho eso. El rey se puso en su trono muy atento a escuchar lo que le decía el profeta. ¿Y saben qué dice? El hombre lo fue metiendo de una manera más allá, y dice que el rico, en la comparación, el rico era David, el pobre era Urías y la corderita era Betsabé. Y dice, vino un caminante en el camino, y ¿sabe lo que hizo ese hombre rico? En vez de tomar de sus vacas y de sus ovejas, de sus ganados, fue donde el que tenía una sola, y la tomó y se la sacrificó para darle de comer al caminante que había venido a él. Entonces el rey sentado, oye, ese hombre lo hizo mal, debe de pagar 4 tantos, grábese esa palabra, 4 tantos, debe de pagar 4 tantos y devolver lo que ha hecho por ese abuso, debe de morir. El rey estaba declarando proféticamente su propia sentencia. Estaba hablando de su sentencia directamente. Porque de sobrada razón, el profeta podía tener miedo. Pero ya después que lo agarró, como decía Hipólito, después que lo tuvo por ahí, ya no había por dónde moverse. Ya no había lo que iba a pasar. Ya después que estaba por ahí, ya el hombre estaba rendido. Ya estaba jaque mate, ya estaba con el juego en el 9º inning, faltaba un solo out y el pitcher 3-2 y se acabó el juego. Tenía una desventaja sumamente extraordinaria. Y ahí entonces decimos, cuando en ese momento nosotros lo que Dios nos manda a decir, le damos gracias, Señor, gracias por que tú nos sostienes. Y entonces, dame más, Señor, porque ahí yo me imagino que el profeta por dentro estaba así. Dijo, ya lo tengo ahí, ya tengo ese hombre ahí. Y entonces, la estrategia que Dios le dio, dice, después de haberle expuesto el hecho ignominioso y vergonzoso, deplorable, el rey fue llevado al terreno donde iba a ser confrontado, pero estaba totalmente desarmado porque su respuesta no tendría ningún tipo de argumento. Entonces el rey David dice a este hombre que debe de morir. Y en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 6 dice, y debe pagar la cordera 4 tantos, porque hizo tal cosa, no tuvo misericordia. Recuerde que le dije que agarre esa palabra 4 tantos. Usó y aplicó de 4 tantos, 2 puntos, uno legal y otro profético y espiritual. Amén. Dice que ese poder que Dios le había conferido no le daba derecho de abusar de los débiles, pero tampoco muchas veces nosotros, cuando nos vamos delante de la autoridad, podemos transgredir quién es la autoridad. Dios, como el profeta, no transgredió la autoridad, sino que fue como un mensaje de Dios. Dios es el que da las estrategias de las cosas como nosotros debemos hacer, y así debemos actuar nosotros con otra gente. Porque muchas veces sabemos que la gente está mal y nosotros vamos delante de la persona y decimos, mira, lo que tú estás haciendo está mal, eso tú no tienes ninguna forma de hacerlo, tú no puedes hablar hacia la gente, tú no puedes hacer lo otro, además es la iglesia de Dios, tú no puedes, no, te tienes que ir y tratarlo como un hermano en Cristo, como cualquier otro. Tienes que darle el trato extraordinario. Entonces, el rey fue puesto en esa mala desventaja. Y vamos en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, de los versículos 7 al 10. Ustedes verán esto. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por sobre el rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, yo te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo. Dios es claro, es preciso y es conciso.
así como trató con Saúl, así mismo está tratando, no está usando paños tibios con David, a pesar de que lo amaba y dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme a mi corazón es este hombre. Pero le dijo claro, yo te di, tú no te lo ganaste, yo te llevé a las alturas, yo te di la fama, yo te di el poder, yo te di la autoridad que tú tenías. Tú no podías quedarme mal a mí, porque yo fui quien te lo di. Y muchas veces nosotros no entendemos que es Dios que nos levanta, que es Dios que nos limpia, que es Dios que nos lleva a las alturas. Y entonces queremos comenzar a creernos que nosotros llegamos por nuestro propio poder, por nuestra propia sabiduría, nuestro propio convencimiento y conocimiento. Y lo que hacemos está bien y se acabó. Y al que no le guste, si no le gusta, que se vaya. Eso no es así. En Dios eso no funciona así. Porque Dios es amor. Y Dios trata a sus hermanos con amor, a sus hijos con amor. Hay palabra de corrección, claro que sí. Y a veces hay palabras bien fuertes, como le pasó a este hombre. Pero Dios es el que toma las decisiones, el juez es Dios. Y ahí vemos que Dios no le apañó absolutamente nada a este hombre. Y había una sentencia sobre su cabeza. Y esa sentencia era espiritual y profética. ¿Se acuerdan de los 4 tantos? Les voy a leer. Cuando lo usó los 4 tantos, dice, estaba destinado a perder 4 hijos debido por su descuido ante Dios. Ese desliz, el adulterio de la concupiscencia cometida con Betsabé. El hijo de Betsabé murió, segunda de Samuel 12:18, de manera inmediata, pocos días después. Todos saben que el rey ayunó, se rasgó las vestiduras, le dijo al Señor, ay no, mi hijo no, esto aquí, esto allá. Dios no perdonó. Dios no acepta cohecho. David, lo siento, se acabó. Tú lo hiciste. Amnón fue asesinado por Absalón. Todos sabemos lo que pasó entre Amnón y Absalón por Tamar. Asesinó a su hermano de una manera u otra. Que había dicho el Señor, la espada no se apartará de tu casa. David entró en problemas inmediatamente. Dios comenzó a golpearlo con las cosas que él quería, con las cosas que él amaba, porque tenía que hacerlo entrar en razón y entender que Dios le había dado absolutamente todo. Le dijo en un momento determinado, yo te habría dado más. Amados, las añadiduras de Dios, los más de Dios. Leamos a Salomón, toda la riqueza que le dio, solamente porque Salomón supo pedir sabiamente. 3. Absalón murió en batalla contra David. David había dicho, no me lo toquen, no me lo maten. Eso era historia patria, ya estaba establecido que ese se iba. Muy hermoso de parecer, tenía todas las condiciones, pero se fue. La espada no se apartará de tus casas. Adonías fue ejecutado por Salomón. Este quería tomarse el reinado y quiso usar de una astucia extraordinaria cuando pidió la que era concubina, la esposa del rey, por mujer. ¿Saben por qué? Había un derecho legal que si le permitían que se casase con ella, inmediatamente podría ser el heredero del reino. Y entonces Salomón se lo llevó de en medio. Los 4 tantos que dijo que tenía que pagar, el rey David los pagó. Tenemos que cuidarnos nosotros con las cosas que hacemos. Es verdad que estamos en un periodo de gracia. Eso es cierto. Créanme que sí. Pero también hay consecuencias por el pecado. Porque aunque hay gracia, también hay consecuencias por el pecado. Amén. No obnubilemos en un momento determinado. No. Yo he hecho esta canita al aire y todo me perdona. Y todo quedó de maravilla. No, hay condiciones por las cuales nosotros pasamos. Entonces, no nos dejemos seducir por aquellas cosas que pueden atraernos. No nos deslicemos porque tengamos la gracia y el favor de Dios. No creamos que el Señor va a estar con nosotros de cara limpia todo el tiempo. Ay, mi hijo, mira, pecó, pero yo tengo que levantarlo porque él pecó. No, Dios puede ver el arrepentimiento en nuestros corazones, pero no podemos vivir jugando a que Dios perdona. Eso no es una actitud de un hombre de Dios. Y otra cosa, tenemos que pedirle grandemente al Señor
que nos quite esos tiempos que estamos ociosos, en los cuales nos vamos a deslizar, vamos a ir por esa ventana o por ese balcón o por ese terrado y vamos a mirar lo que no debemos mirar. Señor, quita hoy todas esas cosas que nos hacen perder tu tiempo delante de tu presencia. Ayúdanos a que nuestros pies vayan directamente a donde tú nos estás enviando. Pon nuestra vista enfocada en las cosas de arriba, en las cosas que no perecen, no en las cosas perecederas. Porque cuando nos ponemos nuestras vistas en las cosas que perecen, nuestro destino ya está marcado. Señor, ayúdanos, Señor, a poder ser fuertes ante las debilidades. No nos permita, Señor, que nos encontremos entre la espada y la pared, donde no podamos decir, ay, me agarró el pecado. No, ayúdame a salir corriendo como lo hizo José. Es de la única manera que nosotros podemos salir airosamente del pecado. Aunque nos vayamos desnudos, vamos a salir corriendo de donde sea. No importa, en el camino nos regalarán la ropa o nos van a buchar cosas grandes, pero salga corriendo, no se quede, porque el problema, el terremoto, el maremoto que viene después es demasiado grande e imparable y no habrá solución. Dios no tendrá por inocente al culpable, aunque se llame como se llame. Si vinieren delante de Dios hombres de renombre como Daniel, como Pedro, como Pablo, a interceder por otro, solamente, dice la palabra, salvará la vida aquel, el que cometió pecado, no le será perdonado. Entonces, David actuó como él entendía, sedujo a la ovejita y se la llevó a la cama. Y entendió que pudiendo evadir con todas las cosas que hizo, iba a tener el favor jamás. Muchas veces podemos decir, Señor, ¿qué nos está impidiendo que nosotros podamos crecer y avanzar? Las amistades que tenemos, las amistades que nos impiden seguir creciendo en Dios. Hermano, corte la relación. Si usted ve que hay una amistad que no camina conforme a lo que usted está aprendiendo a caminar, ¿sabe por qué? Porque el camino del Señor, cuando venimos en principio, no es tan fácil. Él nos trae, nos llama, pero cuando comenzamos a venir a la congregación, cuando comenzamos a venir a la iglesia, muchas veces nos comenzamos a sentir incómodos. Yo tenía que escuchar a este hombre todos los días predicando. Ay, esa adoración, ¿y qué es lo que hacen esta gente? Yo mejor me meto en el colmadito allá, y en el bobote y el asunto, y nos vemos dos pequeñas, tres yumbos, yo pongo dos, el otro dos, o el otro cuatro, y la cosa está chéverísima. No, ese no es el camino correcto, hermano. Cuando Dios te saca de un lugar, Dios te limpia. Y cuando Dios comienza a limpiarte, trata de no ensuciarte. Cuando Dios comienza a limpiarte, trata de no ensuciarte. ¿Sabes por qué? Porque es peor. El postrer estrado a aquella persona será peor que el primero. Porque no venía uno. Si estaba luchando con un demonio, ya va a luchar con 9, con 8, con 7. O va a luchar con una legión. Y muchas veces, bueno, podemos decir, bueno, David pecó, porque eso se lo buscó David. Bueno, tenía el entendimiento y la sabiduría. Pero vamos a pedirle al Señor que no caigamos en esos zapatos. ¿Sabe por qué? Porque las tentaciones son muchas. Y todo el que trabaja y maneja 2 pesos siempre va a tener una tentación. Todo el que maneja, anda montado y tiene 2 o 3 pesos que gastar, siempre alguien le va a echar el ojo. O a la mujer cuando tenga una posición extraordinaria, que ocupa una posición de gerencia, todo el que va a buscar un préstamo cree que lo que va a buscar es un préstamo y va a tener un regalo. No, eso no es así. La mujer en Dios siempre se ha respetado y se seguirá respetando en el nombre de Jesucristo. Así es que todo eso que andan divariando y equivocados por ahí, que sigan su camino. Quite esa mitad de ahí, eso no le va a dar nada, eso no le va a aumentar nada. Ponga reversa y váyase. Eso no alimenta absolutamente nada. Ya estoy terminando, pero todavía no termino. Entonces, los placeres y los deseos de la carne son efímeros. Son efímeros. ¿Por qué? Porque terminó y comenzó, inmediatamente llegó la conciencia a acusarte, a taladrarte ahí. Pecaste. Y todo se va a pique. Entonces, yo quiero concluir en la palabra. Está aquí. Con la parte explicativa de lo que le aconteció a nuestro amigo, gran rey David. Sobre todas las cosas quiero pedir que pasemos tiempo con Dios. No le demos tiempo a caer en esos deslices
de que el enemigo lo pone. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, si sabe lo que a usted le agrada, él no le va a enviar una agua, un tarro con flores marchitas y con el olor fétido del pasar de los días de las flores. Él le va a enviar lo que a usted le agrada, como a usted le agrada, del color que le agrada, de la estatura que le agrada, de la forma que le agrada, con todo lo que le agrada. Él conoce nuestros gustos. Y sabe que si le gusta grande, fuerte, con pestañas, se la manda. Si sabe que le gusta flaca, se la manda. Le manda su bizcocho como usted quiere. Y si a una mujer le gusta su Brad Pitt, se le hace un clon, le manda su Brad Pitt. Así que, mis amados hermanos, donde quiera que se encuentre, tenga cuidado. Usted lo puede ver como un chiste del pastor, si es chistoso, no es realista. Porque todo el que peca, el que comete pecado carnal, siempre peca por lo que le gusta. Usted no va a ir a un restaurante y va a pedir una comida que a usted no le agrada porque usted va a pagar por eso. ¿Sí o no? Entonces usted se va a comer lo que a usted le gusta. Y el diablo es, que Jehová lo reprenda, es experto en hacer lo que al otro le gusta. ¿Por qué? Porque a él le encanta. Y el que vio la película El abogado del diablo, él solamente dice, yo solo puse el escenario. De ahí para allá, usted cayó solito. Amén. Es como le dijeron al predicador este famoso, no recuerdo el nombre, somos amigos, pero él no me conoce a mí. Armando Alducin, que dice que la palabra siempre es más fresca que un periódico de mañana. Él dice que hablaba con una señora, doña Chola, y decía, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios manda a tanta gente al infierno? Y él le dijo, no, doña Chola, el Señor no manda a nadie al infierno, la gente se va solita. La gente se va sola. El que decide no andar en los caminos del Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú quieres venir a mí, yo te dejo entrar. Yo te doy lo que tú quieres, lo que tú estás buscando. Mis pensamientos son más grandes que los tuyos, de bien y no de mal, porque yo quiero darte el fin que tú esperas. Pensamientos buenos, cosas buenas. Dios tiene para nosotros cosas buenas. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Nos queremos desviar. Queremos hacer las cosas como nos agradan a nosotros y no a la manera de Dios. Y cuando pulseamos con Dios, jamás le vamos a torcer el brazo al Señor. Entonces, esos deseos de la carne son efímeros y nosotros tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4:7, yo he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás que espero, me está reservada la corona de justicia que me dará quien, el juez justo, y no solamente a mí, sino a los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Amén. Gloria al Señor. Y voy a concluir con una explicación en el libro de 2 de Samuel 12:9. Y lo voy a leer. Dice, oiga bien, tome ahí. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Usted cree que es un simple versículo? Pues mire que no es un simple versículo. No es simple. Todo lo que aconteció allí, de principio a fin, desde la parábola hasta el desenlace final, no fue simple. Lo que sí se manifestó fue la misericordia de Dios, que no lo mató. No lo mató. Pero oiga bien, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Desobedeció, la echó por tierra, abandonó el conocimiento que tenía, lo despreció. Y eso hacemos nosotros cuando nos nublamos en la mente y queremos correr hacia el pecado y le buscamos toda la forma posible de darle vueltas a ese pecado para que parezca que no fue pecado. Pero nos encanta darle vueltas a las cosas para entender, no, yo no pequé, fue que me seduje y yo caí. No, la palabra dice que Dios no tienta a nadie, que Él no puede ser tentado. Cuando usted cae es porque eres atraído y seducido en tu propia concupiscencia, en tu propia maldad, en tu propio deseo de irte corriendo hacia lo que te gusta. Dice, haciendo lo malo delante de sus ojos. Por eso yo dije que ese versículo no es cualquier versículo. Por más trampas o artimañas que usara, el pecado que cometiste no quedó encubierto. Yo te vi, yo
lo vi. David pensó que se iba a quedar eso así. Pero el que está ahí arriba en el cielo, el que sobre uno más alto hay otro más alto, él está allá vigilando. Yo te vi, yo lo vi. Dice, a Urías Eteo heriste a espada. No lo hiciste tú, pero enviaste para que fuera hecho. No fuiste el autor material del asunto, pero fuiste el intelectual. Y por lo tanto, David, tú eres el asesino. ¡Wow! ¿Ustedes creen que es fácil? No, David, tú eres el asesino. Tú lo mataste, aunque no usaste la espada, pero tú lo mandaste a hacer. Y como autor intelectual, por eso yo siempre he dicho que cuando la gente trama quitarle la vida a otro, que hay un autor intelectual y uno material, y dice, y le paga a los famosos sicarios, ve, toma el dinero y mátame a aquel. Y le imponen la pena de 30 años al que mató. Sí, es cierto. Pero el que motivó a aquel, el que intelectualmente fraguó el hecho, debe tener el doble de la pena. Porque su corazón está más malo que el que lo mató. Porque a lo mejor el que lo mata necesita dinero. No debe hacerlo tampoco. No hay una forma, un argumento para defenderlo. No existe. No existe. Pero lo hizo eso, lo incentivó para que lo matara. Amén. Y tomaste por mujer, su mujer, que ella quedara viuda. Davidcito, te voy a ser honesto, eso no borra el pecado, papá. Tú lo hiciste, tú pagas las consecuencias. 4 tantos. Ya anotando. Y dice, ya por último, y a él tomaste con la espada de los hijos de Amón. ¿Sabe qué le dijo? Este muchacho estaba dispuesto todo el tiempo a velar por su pueblo, por su rey, por su nación. Y lo que tú hiciste, que la espada de Amón lo mató, tú eras que debías cuidarlo porque tú eras el rey, tú eras el que debía estar allá. Pero por quedarte de osocio allá y maquinando cosas que no tenías que ver, ese pecado cae sobre de ti. Tú eres el culpable. Tú debiste cuidar a ese muchacho como si fuera un hijo tuyo. ¿Saben por qué? ¿Vieron por qué no es tan fácil ese versículo 9? Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Gracia, como ustedes lo llamen, no seremos inocentes cuando conocemos las cosas cuando son pecados. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Señor, yo te doy gracias.